Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a aprender a hacer esta caja fuerte que estáis viendo, que tiene combinación simple. Ahí la hemos abierto y hemos sacado, bueno, un poquillo de dinero que habíamos guardado dentro. ¿Qué necesitamos para hacerla? Lo primero es una caja de cartón. Bueno, esta la he comprado en un bazar, pero bueno, sirve una de zapatos cualquiera, cualquier caja de cartón que sea rectangular. En este caso, como era de tapa, pues voy a pegarla. Para ello usaré silicona caliente, que es básicamente lo que vamos a usar para pegar durante todo el vídeo. Una vez que esté pegada, ahora vamos a hacerle la ventana. Voy a medir 1,5 centímetros y voy a hacer un marco interno por toda la tapa. Y marco con un bolígrafo, rotulador o lápiz o lo que sea. Luego tenemos que cortar 3 de los lados para hacer la puerta de nuestra caja fuerte. Y dejamos la parte de la bisagra, que con una regla o similar la doblaremos para que no se nos rompa. Vale, ya tenemos hecha, digamos, la parte de la puerta. Ahora con un trozo de lápiz de unos 4 centímetros vamos a hacer la parte de la combinación. Vale, le cortamos ahí el trocito y necesitamos 4 trozos de cartón de unos 5 centímetros de lado, que los pegaremos uno encima del otro. Como no van a quedar exactamente igual, los vamos a perfilar o bueno, vamos a recortar los bordes para que queden exactamente igual. Esto es muy importante, tiene que estar un cuadrado perfecto. Vale, una vez hecho eso, hacemos un aspa que cruce por el medio y un poco desplazado haremos una marca. Ahí es donde tenemos que hacer un agujero, con las tijeras mismo, la punta de las tijeras para que pase el lápiz. Bueno, esto será nuestro cierre de combinación, la parte trasera, lo que va a impedir abrir la puerta. Vale, lo ponemos por encima, ponemos un bolígrafo y vemos que, ¿veis? Ese lado chocaría, ese también chocaría y ese es el único que no choca. Perfecto, pues nada, a esa distancia hacemos la marca. Igual este paso no lo entendéis muy bien hasta que no sigáis viendo el vídeo porque, bueno, es digamos el kit, la esencia de esta caja fuerte, esa combinación secreta. Vale, vamos a ponerlo por arriba para explicarlo mejor. ¿Veis? Por ahí no se podría abrir porque chocaría, esto iría por la parte de dentro, pero lo pongo por la parte de fuera para que lo veáis el efecto, que ahí es la única, bueno, la única posición en la que se abre la puerta. Ya ponemos silicona caliente para dejar el palito y el cartón y ahora vamos a hacer el disco, o vamos a hacer un par de discos que sería donde va escrita la combinación y serviría también de tope para que no se hunda el mecanismo. Pegamos uno con otro, hacemos un agujero exactamente en el medio para meter el lapicero. Ahí vemos como la prueba es correcta, así que desmontamos y vamos a poner un pequeño embellecedor para tapar lo que es el lápiz, para que se vea, pues bueno, lo que es una rosca, un botón de caja fuerte, no un trozo de lápiz pegado. Bueno, pues ahí tenemos cómo queda, perfecto. Hay que hacer muchas veces este paso para asegurarnos que todo está yendo bien antes de empezar a pintar o cualquier cosa. Bueno, pintura. Estoy usando pintura roja acrílica, pero cada uno lo puede pintar como quiera, si es con aerosol o cualquier otra pintura, o simplemente dejar la caja tal cual, sin problema, y pintarla pues con ceras o rotuladores. Bueno, imaginación al poder. Ahí vemos como el cierre va perfecto, la pintura es correcta, la parte de abajo no la he pintado porque esa no se va a ver inicialmente, y ya vamos a empezar a montar lo que es el mecanismo de la combinación. Ahí vemos cómo estamos poniendo el cartoncito, que será lo que seleccione el número para poder abrir la caja fuerte. Pintamos con azul este disco con su botón y vemos que rueda bien, no se atasca, perfecto. Vale, pues vamos a hacer unos pequeños detalles que tienen todas las cajas fuertes, que son como unos embellecedores o refuerzos en las esquinas. Lo hemos hecho con silicona caliente y ahora le vamos a dar el detalle con un poquito más de pintura acrílica. En este caso pues es amarillo, así fosforito, para que se vea más, pero bueno, lo de siempre, los gustos, para gustos colores, ¿no? Como se dice. Vale, ponemos esto que sería para, bueno, una especie de tirador, que inicialmente pues es solo visual, es como decorativo, pero bueno, sirve también para tirar y ayudarnos a abrir la puerta. Vemos que ya hemos hecho las marcas de la combinación y ponemos los números. Ahí tenemos que fijarnos en qué números abre. En este caso es entre el 7 y el 8. Ahí se desbloquea el mecanismo y podemos abrir nuestra caja fuerte. Ahora vamos a ponerle las patitas, porque toda caja fuerte que se precie tiene que tener unas patitas, y en este caso estamos usando un tubo de cartón de estos de papel de aluminio o papel film
perfil transparente. La cuestión que todos son materiales reciclados, o sea, no vamos a tener ningún problema a la hora de encontrar los materiales. Y pintamos las patitas de marrón para simular pues que son pues así como de madera, ¿no? Y con esto termina. Este es el último paso, que es hacer la flechita donde coincide la combinación para la apertura. Recordemos que era entre el 7 y el 8 y aquí la tenemos, terminada nuestra caja fuerte de combinación simple. Pero vamos a ver si es funcional, no solo decorativa, que también es decorativa, pero vamos a ver si es funcional. Aquí vamos a buscar la combinación secreta, la buscamos por aquí, por allá, ponemos los dígitos donde corresponden y veremos cómo automáticamente vamos a conseguir abrirla. Ahí la tenemos. Así que vamos a llenarla, ¿no? ¿Para qué es una caja fuerte si no es para llenarla de objetos, bueno, objetos interesantes, ¿verdad? Pues nada, en este caso ya hemos metido 4 objetos bastante interesantes y vamos a cerrarla. En estos momentos estarían todas nuestras pertenencias a salvo de ladrones. Bueno, solo una falta. A ver si sabéis cuál es la que falta y me lo ponéis en los comentarios porque un ladrón se lo ha llevado. ¿Qué objeto falta? Pues nada, me lo ponéis. Y dejadme un gran like, ¿no? Porque yo creo que el vídeo lo vale. Hasta la semana que viene, compañeros. ¡Chao, chao!